¿Qué tal, Martín? Marcelo Mucha aquí en Pro al Futuro en Estación 820. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, Martín, me gustaría tener tu parecer en relación a este nuevo fracaso que un sector, como es la agrupación Cambiemos, ha marcado hoy en el Congreso, ¿no? Más allá de que haya tenido media sanción en forma completa por parte del Senado, sin ningún tipo de objeción, ahora ya por segunda vez en una semana no vuelven a juntar quórum para tratar el tema. Has estado allí, me gustaría tu parecer sobre esta situación. Bueno, nosotros estamos impulsando desde 1998, de forma consecutiva, hasta que en 2002, hasta la fecha, tomaron estado parlamentario los proyectos de ley Transporte por Agua con Reserva de Cargas y Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional. Nuestros proyectos son los que tienen origen en la lucha contra la privatización del astillero Río Santiago, donde luego de la victoria contra el intento de privatización de Menem, el astillero se encuentra en una situación difícil, que es la de no tener el armador estatal, como fue la empresa de líneas marítimas argentina, que había sido también reventada por Menem y Santos Casales, y tampoco había armadores privados argentinos, ya que todos se habían plegado al proceso de privatización, y Siamar, Astramar, Marúa, Del Bene, cerraron todas. Entonces la pérdida de la reserva de carga hizo que perdiéramos el mercado interno de fletes para buque de bandera nacional. Entonces, desde esa concepción política se elabora Transporte por Agua, con el cual reservar el 50% de los fletes internacionales para los buques de bandera nacional, y el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que es un gravamen del 2% a todos los fletes de comercio exterior que hoy están en manos de las multinacionales, para desde la propia actividad de la navegación financiar la construcción de los bienes de capital, que son los barcos, que requieren de una inversión importante, que son obras que llevan tiempo y que para eso se necesita un mercado estable de flete, para que el armador pueda tener para sí el trabajo que le permita pagar la cuota del buque que construyen astilleros argentinos. Entonces esas son las condiciones para convertirse en armador nacional y las condiciones para reactivar la industria naval argentina, que necesita de financiamiento, de fondeo genuino, cosa que no está en ninguno de los proyectos, ni de Luenzo ni de Pino Solanas, que han bajado desde la Cámara de Senadores. Esos proyectos, al contrario de los nuestros, son desgravaciones impositivas para hombres ricos de la navegación, como son los dueños de las navieras, perdonándoles el IVA, el no pago del IVA, el no pago de ingresos brutos, el no pago de impuesto a las ganancias y el no pago de las cargas sociales a los trabajadores, desfinanciando la caja previsional argentina y permitiéndoles importar chatarra naval de 15 años de antigüedad. Esa es la actual condición en la cual nos encontramos en el debate. Entonces hay una unidad de política de la partidocracia demoliberal a favor de desgravar cada vez más impositivamente a la actividad, de desregular en mayor medida a la Argentina, que está absolutamente desregulada en términos de navegación, y piensan que con eso, o quieren hacerle creer a la gente que con esa desregulación, la Argentina se va a equiparar con Paraguay, que está terriblemente desregulado, y que el conflicto estaría por el problema de la bandera paraguaya, cuando es insignificante la facturación del flete de barcaza frente a lo que es el flete de ultramar con rutas a oriente de 20.000 kilómetros de distancia. Entonces, hay una facturación de 7.000 millones de dólares por año que se apoderan las multinacionales del comercio exterior en buques propios, tanto en carga de contenedores como en cargas a granel, y la Argentina paga esos 7.000 millones de dólares sin chistar. Entonces, para recuperar el mercado de flete necesitamos regular la actividad de navegación con transporte por agua con reserva de carga, construir el financiamiento con un gravamen del 2%, y a partir de ahí podríamos, con el proyecto de creación de la empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI, tener un armador estatal, ya no solamente marítimo, sino multimodal, con el cual, desde el Estado argentino, empezar a facturar en el mercado de fletes internacionales,
con un factor de escala como tuvo Elma en su momento, ¿no? Que llegó, según dicen muchos de los ex trabajadores de Elma, que llegó a ser la cuarta naviera del mundo de bandera. Ujú. Exactamente, digo, con este panorama que es literalmente, digamos, a modo de resumen, la creación de aquella empresa estatal con intereses nacionales para la construcción de barcos, digo, y que no está presente en los proyectos que se están tratando, debe ser aún más grave la situación teniendo en cuenta que lo que se ha pretendido, lo que se pretende desde al menos el oficialismo dentro de la Cámara de Diputados, es que además haya subsidios y más en un porcentaje mayor al que incluso los gremios reclaman, evidentemente para beneficiar a algunos sectores privados, no precisamente estatales. Sí, porque lo único estatal que quedó en la Argentina empieza es Astillero Río Santiago, que es el más grande de América Latina, que tiene capacidad para albergar 9.000 hombres, tiene 3.500, y tiene 3 gradas capaces de producir cada 2 años una embarcación, y a su vez nosotros tenemos planes para el astillero, para el futuro, como es el plan de alistamiento avanzado, con el cual poder construir el barco por fetas, por pedazos, por bloques, y eso poder realizarlo en cualquier playón de la fábrica, y luego a través de los bogies y las grúas, transportarlos hasta la grada y hacer un alistamiento previamente en el bloque de barco, para que después cuando se suba a la grada, se suelde el casco y se lo saque al servicio en un tiempo muy corto. Todo eso son planes que venimos desarrollando hace muchos años, con base en el astillero Río Santiago, que es el único que peleó en los 90 y que por eso sobrevivió, porque los demás, como no pelearon, cerraron, como Alianza, Mestrina, Príncipe Menipenco, hasta Arsa, o se han reducido a una expresión mínima, como es el caso de Astillero Corrientes de Buñiski, que pudiendo albergar más de 1.000 hombres, hoy no llega ni a 50. Entonces está muy deprimida la vida de los astilleros en Argentina. Hace 25 años que no se construye para el país. Río Santiago tuvo que rebuscárselas para, a través del ingeniero Ángel Cadelli, como gerente de comercial, venderle 5 buques a los alemanes. Y después, bueno, vinieron lo más grande de todos, los contratos con Venezuela, para PDVSA. Pero no se construye para la Argentina, entonces se necesita de un armador estatal, necesitamos una empresa como fue la Flota Mercante del Estado, creada por Juan Perón, y el astillero también, que fue creado por Juan Perón, a partir de que Perón en una reunión de gabinete pregunta a sus ministros, bueno, con los buques que tenemos de la Flota Mercante, que hemos comprado en la posguerra, cuando se rompan, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a comprar o fabricamos acá? Y de la decisión por la positiva, nace el astillero Río Santiago el 22 de mayo de 1948, para construir toda la flota mercante del país y la flota de guerra. Entonces la importancia de un armador estatal y la importancia de un astillero estatal es que para tener una flota de guerra en el Atlántico Sur y patrullar nuestros espacios marítimos, necesitamos de un astillero estatal. El privado no le importa la soberanía nacional, lo que le importa es facturar. Entonces por eso vemos que empresas de remolcadores, empresas de cabotaje como Bachega, tienen bandera panameña o liberiana. Entonces la desregulación nos ha llevado a esta situación. Claro. Que si hay armadores privados argentinos que navegan, son muy pocos y además se han pasado a banderas de conveniencia. Por eso necesitamos un fuerte impulso político para recuperar la reserva de carga. El bloque de Cambiemos no le interesa que ocurra nada, porque si pudiera mantener las condiciones actuales del país lo haría. Que significa 0 producción nacional y 0 navegación en buque de bandera nacional. Ahora, lo que piden algunos sellos de goma gremiales que no tienen afiliados, y lo que piden los sátrapas de la Cámara Naviera Argentina, de la Federación de la Industria Naval Argentina, de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, todos esos empresarios privados enormemente ricos, pero que no construyen buques para el país, y que han visto sus astilleros cerrar
y sus navieras dejar de navegar sin decir esta boca es mía, lo único que están pidiendo son desgravaciones impositivas. Para hacer enjuagues financieros, no les interesa la actividad en sí misma. Parecieran responder a intereses extranjeros más cercanos a Washington o a Londres, desde donde se digita que la Argentina no navegue el Atlántico Sur e inclusive se la condicione, como en los acuerdos de Madrid, esa vergüenza que firmaron Menem y Cavallo, donde la Argentina tiene que notificar al Reino Unido cada vez, con 30 días de anticipación, cada vez que salimos a navegar. Martín, con este panorama, ¿no? Digamos, con una propuesta, con dos proyectos que ustedes están presentando, que, digamos, van por afuera de lo que hoy se está discutiendo, con lo cual, más allá de que se observan auspiciosos, se ve complicado que, por supuesto, se analice en este momento en el Congreso Nacional. Digo, con lo que se está analizando en el Congreso Nacional, con una aprobación total en el Senado, pero con un rechazo total, al menos desde Cambiemos, en el ámbito de la Cámara de Diputados. Esta ley que está aparentemente a punto de ser aprobada, ¿conduce a algún lugar o no conduce a nada? O finalmente, como algunos escriben por allí, ¿será cajoneada o saldrá por decreto? Estas desgravaciones impositivas en forma de ley les permiten a los privados alquilar buques en el extranjero sin ninguna condición beneficiosa para el país, y les permite además comprar buques extranjeros usados. Entonces, si la ley les permite comprar buques usados en el extranjero, ¿quién los va a obligar a que fabriquen buques en astilleros argentinos? ¿Por qué lo harían si no lo vienen haciendo? Esto sería equivalente en la industria automotriz a que en vez de que los pobres, la clase media baja, tenga que andar en un Corsa, le permitamos, por el mismo dinero, obtener un BMW o un Mercedes-Benz de Alemania, usado. Pondría todo el mundo el grito en el cielo, ¿verdad? Claro. Saldrían los gremios de mecánicos, la industria autopartista, a decir, ¿cómo nos van a importar autos usados del extranjero? Nos quitan el trabajo a los argentinos. Bueno, esto es lo mismo que quieren convertir en ley. Esa barbaridad quieren hacer. Entonces, ¿tiene un acuerdo total en el Senado? Por supuesto. Es uno de los ámbitos más conservadores que hay en la Argentina. Y donde se ha descaradamente pagado los fondos buitre, ¿verdad? Entonces, si estos personajes de los políticos profesionales, sin ningún tipo de vergüenza, han pagado a los fondos buitres y al mismo tiempo se han cagado en los jubilados argentinos con la supuesta reparación histórica, que es un robo a los jubilados, como es un robo lo de los fondos buitres, es bastante probable que quieran hacer otra chanchada con respecto a la marina mercante. Ahora, los que tendrían que preguntarse de qué lado de la línea están son los gremios marítimos, que son parte del acuerdo de las desgravaciones impositivas, del no pago de impuestos a los combustibles, de la importación de dragas. La hidrovía fue entregada por Jesús González en la década del 90, y el dragado de las vías navegables argentinas hace una empresa belga, Jan de Null. Y ninguno de los dragadores, ninguno de los que están vinculados con la actividad dice nada. Mientras que las dragas argentinas se pudren al sol. Y mientras esto ocurre de manera ininterrumpida durante un cuarto de siglo, ahora pretenden importar dragas boyas y dragas del extranjero. Está en el articulado de la ley. Lo que pasa es que generalmente la gente no lee el articulado de las leyes. Se da un debate más o menos por arriba. Entonces los títulos de ley de marina mercante, ley de fomento, ley de esto, ley del otro, parecieran prometer cosas que no van a producir ese efecto en el país. No se va a reactivar la industria naval con esto. Va a seguir en la misma situación de letargo en la que se encuentra. Entonces,
por más mayoría que tengan en senadores, o por más acuerdo que tengan en diputados, nosotros vamos a seguir peleando por el sagrado interés de la patria y por el bienestar de los trabajadores argentinos, que no son solamente los trabajadores embarcados, los marinos o los obreros navales de los astilleros. Todos los argentinos que dependemos del buen o mal manejo de nuestro comercio exterior y que el brazo ejecutor de ese buen o mal manejo de nuestro comercio exterior es la flota mercante. Como lo vimos a partir de Juan Perón en la década del 40, el enorme poder que tuvo la Argentina teniendo su propia flota mercante, que no solamente facturaba el flete, sino que podía además pelear el precio del producto, como Perón discutió con los ingleses, como Perón estableció pactos bilaterales y equilibrados con todos los países del mundo. Los argentinos no nos fuimos del mundo con Perón, todo lo contrario, nos volvimos más universales que nunca, como somos los argentinos, y a su vez, esas relaciones no fueron las relaciones envenenadas por las embajadas extranjeras y sus multinacionales. Era el Estado argentino acordando con otro Estado. Entonces Argentina comerciaba tanto con Inglaterra, como con Canadá, como con Bélgica, con Holanda, con España, con Italia, con todos los países del mundo, sin distinción. Y a esa concepción política de pactos bilaterales equilibrados del comercio exterior también debemos volver. Y lo bilateral es la reserva de carga, la cual también es equilibrada, porque a nosotros nos corresponde hacer la mitad de los fletes de importación y de exportación, y al extranjero, al país con el cual comerciamos, también le corresponde su mitad. La situación actual es que los países extranjeros se han comido el mercado de flete argentino. Tienen más de lo que les corresponde. Está claro. Estamos hablando con Martín Ayerbe, él es el secretario general del Foro Naval Argentino, y además prestás este servicio en el astillero Río Santiago. Sos de aquella zona de la provincia, ¿no? No, nosotros somos un grupo de argentinos que, bueno, en mi caso cuando se dio la lucha contra la privatización del astillero yo estaba en la escuela secundaria todavía. Así que me podía llegar a enterar de algo por comentarios o por alguna movilización que uno veía por la tele. Porque estábamos en la escuela técnica en esa época. Sí. Y además concebimos que el astillero Río Santiago no es de los trabajadores del astillero, que el astillero es de todos los argentinos, y que los trabajadores del astillero son sus custodios, como el acuífero guaraní no es de los correntinos. El acuífero guaraní es de todos los argentinos, de Ushuaia a La Quiaca. Tal cual. Y los correntinos, los misioneros, los entrerrianos deben ser sus custodios. Es su deber, como para nosotros sentimos el deber de defender la industria naval, de defender el astillero estatal, porque aprendimos del ingeniero Ángel Cadelli que las banderas más importantes no son aquellas que se encuentran a través de un curso de iniciación, buscándolas en algún arcón, con alguna llave secreta. Las banderas más sagradas, la gente las deja tiradas en la calle. Y lo que hay que hacer es levantarlas. Y nuestra concepción patriótica es esa. Entonces, más allá del contubernio político y del acuerdo de las superestructuras, nosotros, esas banderas sagradas de la flota mercante argentina, de los astilleros nacionales, que le dieron soberanía e independencia económica a nuestro pueblo, no las vamos a abandonar jamás. Y jamás nos rendiremos, jamás. Martín, en este ámbito del que estamos hablando, no en este presente del que estamos hablando en relación a el tratamiento de la ley de marina mercante en el ámbito del Congreso Nacional, digo, teniendo en cuenta el gobierno y la ideología económica que tiene, ¿este no era el momento para tratarlo? El momento para tratar este tema ya va más de 25 años que sucede. Porque con el decreto 1772 de la década del 90 se desregula la navegación y se revienta el Fondo de la Marina Mercante. Entonces, desde 1990 para acá, esto tendría que haber estado en discusión. De hecho, los proyectos nuestros tienen estado parlamentario desde el año 2002. Y toda la clase política, la que hoy es oposición y ayer fue oficialismo, la que hoy es oficialismo y ayer fue oposición, absolutamente toda la clase política se hizo la boluda
con debatir nuestros proyectos de ley, porque son técnicamente terriblemente sólidos. No son solamente patrióticos en su concepción política, son técnicamente una roca. Entonces, no pueden discutir artículo por artículo con nosotros, porque son truchas las iniciativas de estos personajes. ¿Cuál es el gran interés del senador Luenzo por la Marina Mercante? Son tipos que se han dedicado a sí mismos y a otras cosas durante demasiados años como para querer simular que tienen un real interés en esto. Lo que pasa es que este engendro de ley entre Luenzo y Solanas es en realidad la bifurcación de las intenciones de Horacio Tetamanti, de Servicio Portuario Integrado. Entonces, son intereses de empresarios privados que se dedican a las reparaciones navales y que lo que quieren es reservarse un mercado cautivo de reparaciones para su propio astillero privado. Eso es lo que hay de fondo. Lo que pasa es que eso es la mugre, de la cual a nosotros no nos llama tanto la atención hablar, porque nos parece muy importante que en los espacios de difusión, como es este medio de comunicación, y en cada lugar que podemos estar con las cátedras bárbaras, con los debates en las plazas, tratamos de llevarle a los argentinos todo lo bueno de nuestro país, todo lo bueno que hicimos, toda la política naviera de Perón, toda la concepción que ya se estaba convirtiendo en multimodal en el caso de Elma en la década del 60, porque Elma ya tomaba cargas en la provincia de Córdoba y las tomaba carga carretera que trasladaba a ferrocarril y que después estaba arriba del barco. Entonces ya Elma iba camino hacia una modernización. Y las empresas del Estado, como en el caso de Entel, bueno, ya el plan Megatel y la reconversión tecnológica había sido pagada por el propio Estado y estaba lista para ser montada. Pero privatizaron la empresa para que el recambio lo pudiera usufructuar la multinacional española. Yo te preguntaba si este era el momento o no era el momento para tratar la ley, digo, en este escenario que propone este gobierno, digamos, en ese mismo sentido, ¿cómo se piensa una empresa estatal vinculada con el sector de la marina mercante, al mejor estilo Elma y, digamos, y lo que ha sido en los años del gobierno de Perón, que se pueda reconstruir desde ese lado con un gobierno que, digamos, tiene una ideología económica distinta? Nosotros no tenemos grandes esperanzas en que Macri vaya por el 49% de YPF que nos falta. Tampoco esperamos que Macri cree sociedades y corporaciones del Estado, porque en realidad las sociedades y corporaciones del Estado son un proyecto de la juventud peronista de la década del 70, donde los equipos técnicos del peronismo, la juventud, los trabajadores tenían una concepción muy avanzada en donde ninguno de todos ellos creía en la existencia de una burguesía nacional. Porque esos que fueron tan favorecidos, esos empresarios capitalistas que fueron tan favorecidos por Juan Perón a través de la explosión del mercado interno que generó el peronismo, de un mercado interno abastecido por producción 100% nacional, de artículos del hogar, de automóviles, tractor Pampa, moto Puma, avión Pulqui, Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces la Argentina se estaba fabricando todo a sí misma. Y el sector privado fue muy beneficiado en los 9 años de gobierno de Juan Perón, y en el 55 traicionó y se plegó a la fusiladora. Y se subordinaron a la geopolítica norteamericana y su línea de continuidad fue Aramburu, Onganía y la última dictadura militar. Entonces, hoy lo que gobierna el país es eso. Son los empresarios, los capitalistas argentinos, que no tienen proyecto de nación, que están subordinados al interés de los norteamericanos. Entonces, de ellos no esperamos nada. De los que sí esperamos es de aquellos que conforman el gran espacio nacional y popular
de los argentinos que deberían atender estos temas ahora, que los deberían atender los 12 años anteriores y que los deberían atender desde siempre. Porque para nosotros las causas nacionales no tienen momentos, son siempre, son permanentes. Entonces, nosotros desde el 2002 tenemos estado parlamentario de estos proyectos. Y del 2002 hasta el 2015 no se quisieron discutir. Tuvimos que resistir muchísimo para que tomaran estado parlamentario, conseguir algún diputado que los impulsara. Ahora, los proyectos de ley de transporte por agua y Fodín le dieron históricamente de comer al astillero Río Santiago. Y eso es lo más importante que debe recordar su actual conducción gremial. Porque en el 2002, cuando el ingeniero Gelcadelli le vende los buques a los alemanes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, se negaba a dar los avales de la provincia, de la cual depende el astillero, porque se provincializó en los 90, se negaba a darle los avales desde la provincia para que los alemanes, además de comprarnos los barcos, pusieran el financiamiento. Entonces, se consiguió el trabajo, se consiguió el financiamiento de los propios alemanes. Bueno, había que dar algún aval, algún papel, alguna carta, algo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Felipe Solá se negaba. El astillero, al estar en esa situación y no antes, se decide ir por todo, el astillero moviliza y se consiguen los avales. ¿Pero por qué se movilizó? ¿Por los avales? No, se movilizaron por las leyes de la Marina Mercante, por transporte por agua y Fodín. Entonces, la clase política, ante el pánico de que tamaña irrupción popular de obreros navales del Estado fueran a poner cuál es la pauta que la Argentina necesita en su comercio exterior, con tal de parar un poco la bronca, son capaces de soltar trabajo, o en este caso avales para el financiamiento. Así se consiguió también el remolcador para Transzona, así se consiguió la continuidad de las construcciones para la Armada Argentina, en buques militares, y que había construcciones que estaban paralizadas, y se terminaron las corbetas misilísticas MECO 140, de la cual la última corbeta misilística, la botadura la hizo Néstor Kirchner, en el 2004, si mal no recuerdo. Y bueno, y se consiguieron luego, también por movilizar por los proyectos de ley, también se consiguieron los buques para Venezuela, que nos lo quería soplar Tandanor, que es un taller de reparaciones navales, que es complementario a Río Santiago, pero que no puede ser cabeza de contrato. La cabeza de contrato es astillero Río Santiago y puede derivar en Tandanor tareas de pintura, de arenado, alguna cuestión de alistamiento, pero no el corazón del contrato. Entonces, todo eso se defendió movilizando por las leyes, las cuales no hay que abandonar jamás, porque si nuestras leyes no produjeran ningún efecto, ¿qué problema tendrían en sancionarlas? Claro. Ahora, como son tan potentes y son tan justas, generan el rechazo con quienes tienen intereses con el extranjero. Entonces, los 12 años de gobierno kirchnerista fueron en crecimiento, fueron muy buenos, todos los argentinos vivimos un poquito mejor, todos trabajamos un poquito más, nuestra economía mejoró, la economía familiar. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Ahora, en estos temas estratégicos, no solamente no estuvieron en debate, sino que actualmente hay diputados del Frente para la Victoria que están apoyando esto. Que son desgravaciones impositivas. Entonces, esto no se va a resolver con perdonarle el IVA para que un empresario privado venga y construya un barco en la Argentina. No va a ocurrir. Porque quería explicar esto, que la industria naval en el mundo está subsidiada porque es una actividad estratégica. Entonces, Japón y Corea del Sur, que son los más eficientes, subsidian con un 20%. Los norteamericanos y los europeos con un 30% aproximadamente. Y Argentina y Brasil, que tenemos un clima industrial similar, aunque nuestra mano de obra es enormemente superior que la brasilera, y nuestros equipos técnicos también, tendremos que subsidiar con un 40% nuestra industria naval. Entonces, la concepción es que, como también los más eficientes en el mundo subsidian con un 20%, la distancia entre Japón y la Argentina es apenas del 20% en términos de productividad.
en términos de eficiencia industrial. No estamos tan lejos. Y además, cuando los argentinos empecemos a tomar ritmo, nos vamos a poner al toque cerca de los japoneses. Entonces, sin subsidio, no hay barco. Esto hay que comprenderlo porque es el corazón del Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, el cual el chanta este de Luenzo, que es un hombre con cuentas en Miami, en Panamá, hombres que se dedican no al país, se dedican a sí mismos y al extranjero, usa la sigla, el acrónimo FODIN, para tratar de meter en el articulado del esperpento ese un fideicomiso dentro del fondear, que son desde donde le dan subsidios a la Unión Industrial Argentina. Nada que ver con lo que planteamos nosotros. Y además no ganó las multinacionales del comercio exterior, sino que le pide al presupuesto de la nación, al presupuesto general, que le financien el alquiler y la importación de buques usados a empresarios capitalistas. Es delirante. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Un equilibrio, tanto para el armador estatal como para el armador privado. Quien se quiera venir a navegar bajo bandera argentina, lo puede hacer. Venga de donde venga, como somos los argentinos, como dice el preámbulo de nuestra Constitución. A todos aquellos que quieren habitar el suelo de la patria. Entonces, si viene alguien nacido en el extranjero, pero se radica en la Argentina, crea una naviera argentina, la tripulada por argentinos y construye barcos en la Argentina, para nosotros es un argentino. Tal cual. Porque trabaja para el país y porque trabaja para otros argentinos. Y eso es lo justo. Y es justo desde el General San Martín hasta acá. Y en 200 años esto no ha cambiado. Nosotros no hemos cambiado. Somos los mismos que hace 200 años. Está claro. Entonces, Martín, vamos a restablecer contigo la charla porque obviamente esta cuestión no solamente seguirá seguramente en el ámbito del Congreso discutiéndose, sino que, bueno, en otros ámbitos también, como ustedes los están difundiendo, así que seguramente vamos a seguir charlando contigo sobre este tema. Te quiero agradecer estos minutos que nos has dado para conocer la opinión precisamente de este Foro Naval Argentino y en lo personal desde tu conducción, desde tu secretariado general, aquí a través de nuestro programa. Muchísimas gracias por este tiempo, por poder expresarnos en libertad. Se lo agradecemos mucho porque son momentos difíciles y en los momentos difíciles hay que clavar el taco y aguantar. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.